Gloria al Señor. Es una palabra de ánimo. Aunque el Espíritu puede corregirnos, puede enseñarnos, puede reprendernos también con palabras de ánimo. Quién sabe, ¿no? A veces uno desconoce tantas cosas que el Señor puede hacer en los corazones de los hermanos y de uno mismo mientras la palabra del Señor es proclamada. La Biblia habla de ciertos momentos en la vida cristiana en la que somos especialmente atacados. Son días de zarandeo, donde se intensifica la tentación, donde por momentos la tentación incluso pudiera parecer insoportable. El apóstol llamó a esos días, a esos momentos, el día malo. El día malo. Y en el día malo, una de las armas más siniestras de Satanás, una de las cosas que usa con más eficacia para arruinar o intentar, mejor dicho, arruinar nuestros corazones, es la mentira de que Dios nos ha abandonado. O de que por lo menos ya no nos ama tanto. O por lo menos no puede contar tanto con nosotros. Puede usar a otros, pero no nos puede usar como quizá nos usó en el pasado. Ya no. Porque nuestros pecados son muchos, nos hemos pasado de la raya y Dios se ha cansado y Dios se ha ido o nos ha dejado en cierto grado. El diablo nos dice al oído lo mismo que le dijo a Jesús por boca de los religiosos mientras Jesús estaba suspendido en la cruz, en el Calvario. Confió en Dios, líbrele si le quiere. Líbrele si le quiere que le libre. Y muchas veces el diablo nos dice lo mismo. Bueno, si te quiere, que te sane, que te cure, que te dé un trabajo, que te saque de ahí, que arregle ese entuerto, que cambie. ¿Por qué calla Dios? ¿No es obvio que no te quiere? O por lo menos que no te quiere tanto como antes te quería. ¿Por qué calla cuando oras? ¿Por qué calla cuando lloras? ¿Qué podemos hacer en estos días? ¿Qué podemos hacer en momentos como esos? Cuando no solamente estamos en dificultades, sino que además esa mentira nos muerde el corazón y nos tortura. Hubo un momento en la vida del rey David en el que esa flecha envenenada de Satanás fue lanzada con una violencia inusitada contra su corazón. Y vamos a considerar su respuesta con la idea de que el Señor fortalezca nuestro corazón y nos ayude a imitar la fe del rey David. Os invito a leer el Salmo 3, el Salmo 3. El Salmo 3, la Reina Valera que yo tengo, viene con el título en negrita es Oración matutina de confianza en Dios. Pero tiene unas palabritas ahí antes del arranque del canto en sí, que dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Lo leemos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra con fe. Y haz milagros, Señor, mientras la recibimos. Tu palabra es poderosa, tu palabra es vivificadora. Vivifícanos, Señor, según tu palabra. Amén. Una canción compuesta mientras David huía para que su hijo no lo matara. David había tenido que salir precipitadamente de Jerusalén porque el pueblo se le había puesto en contra. Durante los
durante el último tiempo, los últimos años, su hijo Absalón, de una manera muy mezquina, muy ruin, manipuló el corazón de parte del pueblo y se fue ganando la confianza y el afecto de la gente. Se ponía a la puerta de la entrada, o sea, de la ciudad, donde se dirimían los juicios, donde se gestionaban este tipo de cosas, y preguntaba: ¿a ti qué te pasa? ¿Cuáles son tus problemas? Ay, si es que nadie se preocupa de ti. Si yo fuera rey. Si yo fuera rey. Y así se fue ganando el afecto, el corazón de las personas. Y cuando calculó que tenía suficientes apoyos, entonces fue a Hebrón y allí se autoproclamó rey y dio un golpe de estado. Y David, como conocía a su hijo y conocía su corazón ambicioso, sabía que Absalón no se iba a conformar con quitarle la corona. Absalón iba a ir más lejos. Absalón estaba decidido a eliminar a David, eliminar a todos los partidarios de David, bañar en sangre a Jerusalén y hacerse definitivamente con el control del país. Por eso David, porque amaba al pueblo y quería evitar una guerra civil y quería evitar un baño de sangre, David entonces huyó de Jerusalén, se fue. Era la única forma de salvar su propia vida, la de sus hombres y la de muchos que habitaban en Jerusalén. Y entonces nos dice la Escritura que David cruzó el torrente de Cedrón y se encaminó hacia el Monte de los Olivos. Quedaos con ese detalle. Cruzó el torrente de Cedrón y se encaminó al Monte de los Olivos. Ahora quiero que imagines la escena. Se nos describe en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, donde el cronista dice: y David subió la cuesta de los Olivos. David subió, imagina esta escena. David subió la cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo, cada uno cubrió su cabeza e iban llorando mientras subían. Es patética la imagen, es dolorosa. David está de luto, camina descalzo, camina con su cabeza cubierta en señal de duelo, en señal de quebranto. Atrás queda la ciudad amada, atrás queda el templo, atrás queda el trono de Dios, el arca del pacto. Delante el desierto, la humillación del exilio. Y supongo que mientras David avanza, el diablo camina cerca de él, escupiéndole a la cara 1000 acusaciones. Porque el diablo es así, uno de sus nombres es el acusador de los hermanos. El diablo, fiel a su oficio, seguro que iba allí con David, escupiéndole, lanzándole esos dardos envenenados y diciéndole cosas, no lo sé, la Biblia no lo dice expresamente, pero supongo, por nuestra experiencia, que el diablo le fue diciendo: la culpa la tienes tú. Tú tienes la culpa de esto. Si hubieses educado mejor a Absalón, ese niño mimado. Todo lo que está pasando con Absalón es la prueba de que tú eres un mal padre. No sabes educar a los hijos. Y el mimado se te ha vuelto en contra. Y por cierto, ¿qué me dice de Betsabé? ¿Te acuerdas de Betsabé, no? No era tu mujer, se la quitaste a Urías. Y tú te creías que Dios iba a barrer eso debajo de la alfombra y tú te ibas a ir de rosita. ¿Tú crees que esas cosas... Allí te pasaste definitivamente de la raya? Sí, todo lo que tú quieras de arrepentimiento y perdón, pero ahora están saliendo a flote tus pecados. Como he dicho, la Biblia llama a Satanás el acusador. Nos acusa delante de Dios, nos acusa delante de nosotros mismos, delante de nuestra propia conciencia. Y supongo que Satanás intentó destrozar el alma de David de esta forma. Como digo, no lo dice exactamente, expresamente la Escritura. Lo que sí dice la Escritura expresamente es que cuando David y sus hombres llegaron a Baurín, un sitio llamado Baurín, mira lo que pasó. Dice: vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei. Y salía maldiciendo. Intenta imaginar de nuevo la estampa, la escena. Salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Recuerda que David es el rey. Y contra todos los siervos del rey David. Y decía: fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón.
hete aquí sorprendido en tu maldad. Lo mismo que estaba diciendo yo antes, ¿no? Todas tus maldades, todas tus miserias y tus porquerías están saliendo a flote porque eres hombre sanguinario. Ahora, uno de los hombres de David, al escuchar a Simei diciendo estas cosas de su rey, le dijo: rey, David, por favor, dame permiso, le voy a arrancar la cabeza. Déjame que le arranque la cabeza a ese perro muerto, dice. Literalmente, te ruego, dice: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? O sea, lo verdaderamente doloroso no es que este me tire piedras. Lo verdaderamente doloroso para mí no es que este me esté maldiciendo y me diga hombre sanguinario. Muchacho, mi hijo me está persiguiendo para quitarme la vida. Eso es lo que más me duele en esta hora. Y siguió diciendo: déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. En otras palabras, Dios tiene el control de todas estas cosas. Déjale. Quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras, termina diciendo el pasaje, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Imagínate esa travesía. David y sus hombres caminando. Y un poquito por delante, en la otra, a pocos metros, el otro esparciendo polvo, tirándoles piedras, maldiciéndoles. Fuera, asesino, tienes las manos manchadas de sangre, has cometido pecados imperdonables, maldito sea, maldito eres, Dios no te quiere, Dios te ha desechado, el trono es de otro, recibe el castigo del Señor, maldito eres. Y así. No hay para ti salvación en Dios. Ya no hay para ti salvación en Dios. Deja de esperar en Dios. Ya no hay para ti salvación en Dios. Y tal vez haya personas aquí entre nosotros que están siendo violentamente atacadas de esta manera. Llevas un demonio escoltándote. Como Simei. Tal vez en esta hora has venido aquí, estás bajo este techo, has cantado las alabanzas, pero llevas un demonio cerca, a pocos metros, diciéndote: maldito sea, maldito eres, Dios te ha desechado, Dios no te quiere, tienes las manos manchadas de porquería. Y entonces el diablo te sugiere: bueno, puedes seguir viniendo a la iglesia, tal vez, eso no te lo voy a quitar, pero tampoco sueñes cosas grandes, olvídate de ciertos sueños, claudica. ¿Qué hacer en momentos como estos? ¿Me seguís hasta aquí? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar en el día malo? Encontramos en este salmo una quíntuple respuesta. 5 cosas que hacer. La primera es la más larga, las segundas serán, prácticamente las voy a mencionar. Pero antes de iniciar con la primera cosa, déjame decir brevemente algo que David no hizo. David no negó la realidad. David está en apuros, está huyendo de su propio hijo, sus enemigos se han multiplicado, muchos están diciendo que él definitivamente ha perdido el favor del Señor, que ya no está bajo el amparo de Dios, y David no cierra los ojos ante esa realidad y se repite a sí mismo el mantra de que todo está bien, yo estoy. ¿Cómo está David? Bendecido y en victoria. Bueno, a ver, teológicamente es verdad, cualquier cristiano está bendecido y en victoria, pero ¿sabéis a lo que me refiero, no? Esa extraña enseñanza que yo creo que todos hemos oído en alguna ocasión, en algún lugar, de nómbralo y recíbelo, proclámalo. Algunos piensan que la persona de fe debería hablar de las cosas como quisiera que las cosas fueran, ¿no? Si uno dice estoy enfermo, y no diga eso, incrédulo, eso es incredulidad. Tú di que estás sano, que estás bendecido, que estás en victoria. Pero ¿qué tontería es esa? ¿De dónde hemos sacado eso? ¿De la Biblia? No. De la Biblia no.
¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David no hable así. Eso es incredulidad, no, señor. Eso no es incredulidad. Incredulidad es sacar a Dios de la escena, cosa que David no hace en ningún momento. David no lo hace en ningún momento. David está describiendo la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Fe no es decir, no, mi hijo Absalón es un cacho de pan, todo está bien, el pueblo me quiere, el pueblo me respeta. No, David reconoce la realidad. Ahora, ¿qué sí hace David? Hemos visto lo que no hace. ¿Qué sí hace? 5 cosas. En primer lugar, confiesa el nombre de Dios. En vez de entretener su mente con las palabras que le acaba de escupir Simei, en vez de entretener su mente, en vez de darle vuelta, dejar que las acusaciones de Satanás sea lo que ambiente su corazón, él decide orientar hacia Dios sus pensamientos. Claro que sus enemigos son muchos, claro que la humillación es profunda, claro que el dolor es intenso, pero también es verdad que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. David ya no está en su trono, pero Dios sí. Dios sí está en su trono. Por una parte todo ha cambiado para David, por otra parte nada ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Él es la roca inamovible de la eternidad. Dios es real, hermano. Y Dios está por encima del caos que nos asusta. Dios está por encima del caos que nos asusta. ¿Hay enemigos? Muchos. Pero también hay Dios. Mira la primera palabra del versículo 3, más. Pero, ¿no? Pero. Mi mundo entero se cae a pedazos. Pero tú. Ese pero indica un viraje del alma. David se niega a quedarse mirando las olas y quedarse mirando los vientos y decide levantar sus ojos para ver al invisible. Mirad, hermanos, en el día malo, apoyarse en uno mismo es una necedad. No sirve de nada. No sirve de nada intentar convencernos de que, bueno, al final no lo hemos hecho tan mal. Otros son peores. Tenemos algunas razones que minimizan nuestra caída. Es tontería. Sabemos que no somos dignos. Sabemos que lo hemos hecho mal. Sabemos que nuestras manos están manchadas. No hagas eso nunca en el día malo. No busques excusas. No intentes parchearte. Sencillamente mira para otro lado, mira hacia arriba. No te quedes mirándote a ti mismo porque te vas a hundir. Mientras te mires te hundirás. Pero si le miras a Él, estarás de pie sobre una roca. El salmista destaca 3 realidades de lo que Dios es para él. En primer lugar, Jehová es mi escudo. Es mi escudo. ¿Por qué el soldado usa un escudo? Porque sabe que es vulnerable, ¿no? Ante las armas del enemigo, ante sus flechas, ante la espada del enemigo, el soldado se sabe vulnerable. No puede parar las flechas con el pecho. Si intenta parar las flechas con el pecho, será hombre muerto. Si intenta parar la espada con el brazo, será hombre manco. Es vulnerable. Necesita un escudo detrás del cual esconderse de las flechas, de las balas. En él las flechas se clavarían, pero la coraza, el escudo las escupe y las hace inútiles. Pues bien, hermanos, Dios no necesita escudo. Él es escudo. Él no es vulnerable. Él se ríe de la espada. Él se ríe de las flechas. Él se ríe de las balas. Ningún arma le hace mella a Dios. El pecho de Dios es inexpugnable. Y el Dios que no necesita escudo se nos da, se nos regala, se nos ofrece como muralla inexpugnable, como escudo en medio del conflicto. Bendito sea el nombre de Dios. Recuerda, en días de Abraham había un rey que era el gallito de allí, de la región, llamado Kedorlaomer. No sé si alguien le ha puesto después a su hijo ese nombre, Kedorlaomer. Como digo, era el amo de la región. Ninguno de los clanes de alrededor se atrevía a toserle a ese jefe. Pero Abraham, para salvar a su sobrino Lot y recuperar sus bienes, atacó uno de sus campamentos, atacó a Kedorlaomer
una noche. Y Dios le concedió la victoria a Abraham y se hizo con el botín y libró a Lot. Pero ¿ahora qué? El ratón había desafiado al gato, había movido el viejo, había movido el avispero y ahora la cosa no pintaba bien. Y supongo que de nuevo el diablo, ¿no? Pero ¿qué has hecho, Abraham? Eres un insensato, tienes los días contados, ya te puedes ir despidiendo de Sara, te has metido en una batalla que no puedes ganar, has echado a perder los planes de Dios, para ti ya no hay salvación en Dios, eres hombre muerto, te quedan 2 telediarios. Has ofendido a Kedorlaomer, pero ¿recuerda lo que pasó en ese momento? Este es el contexto en el que Dios se aparece en visión a Abraham. Y se muestra a sí mismo, por vez primera en la Biblia, como escudo. Después de estas cosas, Génesis 15, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Él es el alto en los cielos, el Altísimo, pero Él es el Altísimo también, no solo en los cielos, sino aquí también en la tierra, el Dios cercano que monta guardia alrededor nuestro. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Durante el éxodo, Faraón y sus ejércitos salieron detrás de los hebreos para aplastarlos en el desierto. Pero mientras los hijos de Israel cruzaban el Mar Rojo, cuando los egipcios estaban a punto de darles caza, Dios se manifestó de manera extraordinaria. Esto es lo que nos dice el libro de Éxodo. Y el ángel de Dios, Jesucristo preencarnado, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Jehová se puso en medio. El Señor es mi escudo. Por eso 40 años después, cuando Moisés se despidió de las tribus de Israel en los llanos de Moab, bendijo al pueblo con estas palabras: felicidades, Israel, dice una versión. Sonríele a la vida, Israel, dice otra versión. La versión que nosotros solemos usar, Reina Valera, dice: bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Qué palabra más bonita. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. En otras versiones dice: y tú aplastarás su soberbia. Hermano, Dios es nuestro escudo. Nunca habrá en nuestras vidas ni un solo escenario donde Dios no sea nuestro escudo. Es más, el diablo y toda su furia, cuanto más se acerquen los egipcios, más conoceremos a Dios como escudo. El diablo nos va a perseguir, los enemigos se van a multiplicar, pero cuando eso ocurra, esa será la ocasión en la que el Señor se lucirá, exhibirá la gloria de su nombre como escudo nuestro. Escudo de tu socorro. Bendito sea el nombre del Señor. El día malo será el terreno entonces en el que aprenderemos a cantar con las palabras del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Por tanto, iglesia, confía en el Señor. Confía en tu Dios. Como dice el Salmo 115, oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Mira que David no dice: Jehová fue mi escudo. Claro que fue su escudo. Fue su escudo cuando enfrentó al oso. Fue su escudo cuando enfrentó al león. Fue su escudo cuando enfrentó a Goliat. Fue su escudo cuando Saúl procuraba su muerte y anduvo huyendo del rey. Fue su escudo ayer. Pero David no dice: Jehová fue mi escudo. David dice: Jehová es mi escudo. Fue mi escudo ayer, es mi escudo
hoy, en la aflicción presente. Él es mi escudo. Estoy descalzo, camino descalzo, cuesta arriba, en el monte de los olivos. Camino hacia el destierro. Subo la cuesta llorando, pero lo hago bajo la coraza del nombre de Dios. No tengo zapatos. Bueno, no tengo sandalias porque me las he quitado en señal de duelo, pero sí tengo escudo. Jehová es mi escudo. En segundo lugar, David mira al Señor y proclama que Él es su gloria, su gloria. ¿Cuál es la gloria de los campos en primavera? Las flores, su gloria. Las flores son como una corona que los esculpe, que los hace hermosos, que los colorea, ¿no? ¿Qué es lo que hermosea al rey? ¿Qué es lo que constituye el honor de David? ¿Cuál es su corona? ¿Cuál es su flor? ¿Cuál es su tesoro? Jehová. Jehová es mi gloria. No es la aprobación de los demás, no es el cariño de los demás, no es las canciones de las doncellas que decían David hirió a sus 10,000, porque en esta hora las doncellas no cantan. No son los cientos que combaten bajo su mando, no es el trono que está renunciando a él, no es la espada que le arrebató a Goliat, la cual todavía conserva, no es su reputación, no son sus riquezas, no son sus conquistas. Jehová es mi gloria, Él es mi corona. Él es mi tesoro, Él es el que me dignifica, Él es el que me hermosea. Así que, aunque he sido despojado de todo, no he sido despojado de nada. Por lo menos de nada esencial. No he sido despojado de nada esencial. De nuevo, camino sin sandalias, pero no camino sin gloria. Mientras me alejo de Jerusalén, pero no me alejo de la gloria. Estoy sin palacio, tal vez sin fama, pero no he perdido lustre. No he perdido lustre porque Jehová es mi lustre. En palacio, con oro, con fama, Jehová es mi gloria. En el desierto, descalzo, llorando, Jehová es mi gloria. Hermanos, si Dios es nuestra hermosura, si Dios es nuestra hermosura, el diablo no nos puede robar la belleza. El mundo no nos puede robar la belleza, porque lo que nos da lustre, lo que nos da esplendor, lo que nos hace hermosos, lo que nos hace dignos, es algo que no se desdora. No puede caer en poder de los ladrones. Nuestra gloria es Cristo en nosotros. No son nuestros títulos académicos, no son nuestras capacidades intelectuales. Tú te puedes quedar sin capacidades intelectuales en media hora. No es nuestra raza, ni nuestro sexo, ni nuestra profesión, ni nuestra casa, ni nuestro sueldo, ni el poder que tengamos, ni la influencia sobre otros. No son nuestras habilidades artísticas. Si hay algo verdaderamente atractivo en nosotros, si hay algo que brilla en mí, no te confundas, yo solo soy un pequeño vaso de barro como tú, pero tenemos un tesoro. Hay un tesoro en el interior que brilla y nos hermosea. Dice Pablo a los corintios, mirad, hermano, considerad vuestra vocación. No soy la gran cosa que digamos. No soy mucho sabio según la carne, ni poderoso, ni noble. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, lo nada, para deshacer lo que es. Mas por Él, y aquí viene, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que te digo, hermano, no te gloríes. Y al mismo tiempo te digo, gloríate. No te gloríes en ti, pero gloríate en el Señor. El Señor es mi gloria. Jehová es mi gloria. Como dijo Isaías, capítulo 28, versículo 5, mas Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Tal vez ante los ojos del mundo somos parias, gente gris, opaca, o sea, sí, gris.
sin mucho atractivo, vil, los nada. Pero si Cristo está en ti, llevas corona. Eres hermoso. Eres un campo en primavera, vestido de flores. Este no es un discurso motivacional, esta es la verdad de la palabra de Dios. Cristo es nuestra gloria. Jehová es nuestra gloria. En tercer lugar, el rey confiesa al Señor como el que levanta su cabeza. El Señor es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y esa expresión, el que levanta mi cabeza, hace referencia a la acción de exaltar, honrar, revirtiendo una situación de desgracia. En otras palabras, restaurando a una posición de honor a alguien que ha caído de alguna forma. Tenemos un ejemplo en Génesis 40. ¿Recordáis? José coincidió en la prisión en Egipto con dos personas, coincidió con más, pero dos de ellos tuvieron un sueño, un panadero y un copero, ¿no? Y José, movido por el Espíritu de Dios, interpretó los sueños de cada uno de ellos. Al panadero le dio malas nuevas, malas noticias. El faraón finalmente lo condenaría a muerte, pero al copero no. Al copero le dio buenas noticias. El sueño que había tenido el copero era un sueño profético acerca de su propia restauración. Y José se lo dijo de esta manera: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza. Faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Es lo mismo, ¿no? Te repondrá, te exaltará. Estoy buscando una palabra que no la encuentro. Bueno, te restaurará, era la palabra, muy sencilla, pero se me había ido. Te restaurará. Eso es lo que indica el que levanta mi cabeza. Volverás a tener la dignidad de la que un día disfrutaste. Ahora estás aquí tirado en una prisión como si fueras un criminal. Ayer estabas en la corte, eras una de las personas importantes. Has caído muy bajo. Pero Faraón te va a restituir a tu puesto. Va a levantar tu cabeza. Cuando David sale de Jerusalén, sale con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Pero en el día de su más profunda humillación, declara, puede cantar: el Señor es el que me restituye. El Señor es el que me restaura. Por lo tanto, no voy a ir en busca de los hombres para que me encumbren de nuevo. No voy a tocar a diferentes puertas, porque vana es la ayuda de los hombres. El Señor es el que me restaura. El Señor es el que me vuelve a poner en mi lugar. El Señor no se ríe de mi desgracia. El Señor no me va a dar la puntilla. No me va a dejar morir en una cuneta. El Señor no me va a ignorar. Dios es el que levanta mi cabeza. Y hermanos, en un sentido, Dios ya lo ha hecho con nosotros. Mira este texto, cuando Pablo escribe a los Efesios, dice: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, presta atención, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea, no en la corte de Faraón, no en el trono en Jerusalén, en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ha levantado Dios tu cabeza o no ha levantado Dios tu cabeza? Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Sin embargo, en otro sentido, todavía estamos a la espera del día de la manifestación de los hijos de Dios, como dice Pablo en Romanos 8. Cuando Cristo regrese, hermanos, se hará público cuánto nos ama Dios y quiénes somos para Él. Todavía está velado eso. Pero cuando el Señor regrese, el Señor alzará definitivamente nuestra cabeza a la vista de los hombres y a la vista de los ángeles y a la vista de los demonios. De modo que todos puedan ver cuánto nos ama Dios y cuánto nos ha concedido Dios. ¿Quiénes son en verdad estos cristianos? Y entonces se cumplirá la palabra: los justos resplandecerán como el sol. O como dijo Daniel, como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pedro, el Espíritu por medio del apóstol Pedro nos dice: humillaos, pues,
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios no es el que te da la puntilla, Dios es el que levanta tu cabeza. Dios no es el que te ignora, Dios es el que levanta tu cabeza. Cantábamos antiguamente, ¿no? Algo así, no la recuerdo bien, pero decimos: Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Él levanta mi cabeza, cántalo. Dios es el que levanta mi cabeza. Por lo tanto, ahora es posible que tengamos que ser sometidos a diversas pruebas. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él levante nuestra cabeza cuando fuere tiempo, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Recapitulo. Este es el primer punto. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermano, no niegues tu enfermedad, no niegues tus tormentas interiores, no niegues la intensidad de tus pruebas, no niegues el desastre de tu caída. No lo niegues. Pero no te quedes mirando eso. Por el amor de Dios, no te quedes mirando eso. Mira al Señor y di: Él es mi escudo, Él es mi gloria, Él es el que levanta mi cabeza. Lo segundo que hace David es hacer memoria de las piedades pasadas del Señor. David considera el pasado y proclama la bondad que el Señor le mostró en tiempos pasados. En la versión Reina Valera de 1960, el Salmo 71 lleva por título Oración de un anciano. Os leo algunos versos del Salmo 71. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampare. Porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo: Dios lo ha desamparado. ¿Ves? Más de lo mismo. El diablo usa siempre estas armas. Oh Dios, no te alejes de mí. Mi boca publicará tu justicia. Y un poquito más adelante dice el salmista: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Lo que el salmista decide es: voy a mirar al pasado, voy a recordar sus bendiciones, sus favores, su misericordia. Voy a hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho por mí. Eso es, hermano. Eso es. Eso es algo que debemos hacer en el día malo, cuando el enemigo dispara todas sus armas y siembra dudas en nuestro corazón. Haremos bien, en primer lugar, como ya hemos dicho, en proclamar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Pero también haremos bien en recordar los favores que Él nos ha hecho a lo largo de nuestra vida. Los antiguos levantaban altares. Eran monumentos memoriales, para recordar proezas concretas que Dios hizo en sus vidas en momentos muy concretos. Por ejemplo, Jacob dice que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Dice: porque vi a Dios cara a cara. Aquí vi a Dios cara a cara. Dios me salió al encuentro y fue librada mi alma. Y por lo tanto construyó un altar y lo llamó el rostro de Dios. Después de vencer a Amalek en el desierto, Moisés levantó un altar, también un monumento memorial a Dios, y le llamó Jehová Nisi. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. O por ejemplo Gedeón, viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor el que se le había aparecido, dijo: ah, Señor, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz, paz, paz a ti. Porque él pensaba: ya está, estoy frito, estoy muerto, he visto a Dios cara a cara, de esta no salgo. Y entonces Dios le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. El Señor es mi paz, paz. Pues David, en el día de su quebranto, lo que hace es lo mismo. No edificó un monumento material, pero sí lo que hace es irse al pasado, echar su vista atrás y recordar las bondades del Señor. Y él destaca 3 favores que el Señor le ha hecho a lo largo de su vida. En el versículo 4, los voy a mencionar prácticamente, únicamente, ¿no? Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió.
Yo clamé y Él me respondió desde su monte santo. En el versículo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté. Me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sostenía. Me estaban persiguiendo. Fui un forajido por todo el país. Pero me acosté y dormí y me desperté porque el Señor me estaba cuidando. Porque el Señor estaba haciendo la guardia a la entrada de la cueva o a la entrada de algún o bajo aquel árbol donde me pilló la noche. En el versículo 7 David dice, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Le partiste la boca a los perversos, en la versión moderna, ¿no? Es decir, echa su vista atrás y dice, Dios oyó mi oración. Ayer Dios oyó mi oración. Ayer Dios me dio paz y descanso y veló mi sueño. Ayer Dios puso en su sitio a los que me perseguían. Le rompió los dientes a mis enemigos. Enmudeció al diablo que me acosaba. Hermanos, ¿recuerdas? ¿Recuerdas tú? ¿Recuerdas cuando el Señor se te acercó ayer? No digo ayer sábado, o tal vez sí, fue ayer sábado, pero quizás fue hace un año, hace unos meses. ¿Recuerdas cuando el Señor calmó tus temores? Construye un altar. Ponle nombre a eso, ponle nombre. Peniel, vi al Señor cara a cara. Gozo, fuego, ponle nombre. Y haz memoria, porque ese es un buen lugar para acudir de nuevo, aún sin aliento, aún sin ganas, aún sin sentir lo que sentiste ayer. Pero recordar, hacer memoria, que allí Dios tuvo un encuentro contigo y se te manifestó. ¿Recuerdas cómo te sacó victorioso de aquella situación? ¿O cómo proveyó de manera inesperada? Pues di como el salmista, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cultiva un corazón agradecido por las misericordias pasadas, anótalas, cántalas, nómbralas. La tercera cosa que David hace es clamar, gritar a Dios, llamar a Dios a voces, orar. Versículo 7, levántate Jehová, sálvame Dios mío. Levántate Jehová, sálvame Dios mío. Por supuesto, Dios es su escudo, es su gloria y el que levanta su cabeza. Sí, el Señor anteriormente le ha salido al encuentro y le ha concedido innumerables favores. Pero eso no significa que uno no tenga que orar. Eso no significa que no debamos acudir a Dios en oración. Los días de prueba, hermanos, deben ser días de especial oración. No dejes de clamar a Dios. Si estás en el día malo, clama. No puedo, bueno, pues como puedas, clama. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice Santiago. ¿Qué? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. No dice, ¿está alguno afligido? Pues mal hecho. No, ¿está alguno afligido? Pues haga oración, haga oración. Por nada estéis afanosos, dice Pablo a los filipenses. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No te turbes, no te afanes, no te inquietes, no salgas corriendo. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Estás siendo tentado especialmente? Ora. ¿Se agolpan las dudas en tu corazón? Ora. ¿Acabas de caer, acabas de meter la pata bien metida? Ora. Ora. Clama al Señor. Reconoce tu pobreza. No intentes adesentarte y decir, me voy a mejorar y cuando ya esté mejorcito, eso es mucho, hay mucho orgullo ahí. Ora, reconociendo en primer lugar tu pobreza. Reconoce también la pobreza de los demás. No te vayas a buscar la ayuda por todos lados, porque van a la ayuda del príncipe. En muchas situaciones, los demás te vamos a mirar y todo lo más te vamos a mirar con cierta compasión,
¿Y qué? Yo no puedo sacarte de ahí. ¿Cómo? Ni tú puedes sacarme a mí, ni yo puedo sacarte a ti. Podemos acompañarnos, pero finalmente se necesita un milagro, se necesita el brazo de Dios. A nosotros nos salvan de arriba. De todo laberinto se sale de arriba. Por lo tanto, oremos. Reconoce tu pobreza, reconoce la pobreza de los demás. No pueden salvarnos porque no son nuestros Mesías. Reconoce la riqueza del Señor. Y reconoce no solo la riqueza y el poder y la capacidad de Dios, sino su bondad, su deseo de darte, su deseo de salvar. Salvador es su nombre. Salvador es su nombre. Y reconoce el valor de sus bendiciones. Su bendición es la que enriquece y no añade males con ella. Reconoce tu pobreza, reconoce la pobreza del que te acompaña, que tampoco te puede salvar. Reconoce la riqueza de Dios, reconoce la bondad y su disposición de dar, y reconoce el valor de sus dones. Y por lo tanto, clama, pide, llama, insiste, busca. Porque el que pide recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abre. Aférrate al trono de su gracia para que puedas testificar como el salmista. Este pobre clamó al Señor y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Y mira este versículo, Salmo 9, versículos 9 y 10, dice: el Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este es un buen versículo para empezar a orar, ¿no te parece? Vas a ponerte a orar y dices: por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Estamos llegando al final. En primer lugar, confiesa el nombre de Dios y proclama la verdad acerca de Él. Él es mi escudo, Él es mi gloria, Él es el que levanta mi cabeza. En segundo lugar, haz memoria de sus misericordias y de sus piedades. Levanta un altar o acude a aquellos altares que levantaste en el pasado. Acuérdate de los lugares donde Dios te encontró y dejó que tú le encontraras. Haz memoria de eso. En tercer lugar, ora con fe y con perseverancia. Cuarto, entona un canto de victoria. El versículo 6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y en el versículo 8 dice: la salvación es de Jehová. Di junto al apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Del Señor nos viene la salvación. La salvación nos viene del Señor. La salvación es de Jehová. La salvación pertenece al Señor. Por lo tanto, saluda a la patria. Canta con esperanza. Anticipa lo que está por venir. Aunque uno no lo sienta, tú puedes decir, puedes abrazarte a Apocalipsis 21:3, donde dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Esta es la gran promesa de la historia de la redención. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. En los cuentos dice: y vivieron juntos. ¿Cómo dice? Vivieron felices, ¿no? Para siempre. Eso es un eco, eso es una sombra pálida del gran final. Y Él, Dios, he aquí el tabernáculo de Dios, la tienda de Dios con los hombres, y Él habitará, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por lo tanto, canta. Yo ya sé cuál es el final.
en medio del agujero, en medio del valle de la aflicción, di, yo ya sé cuál es mi final. Ya sé cuál es mi final. Ahora, ¿lo estoy pasando bien o lo estoy pasando mal? No, lo estoy pasando mal. Mis enemigos son muchos. Dicen que Dios no me quiere. No siento a Dios por ninguna parte, pero le sentí ayer. Pero sé que le sentiré mañana. La salvación es del Señor. Mi salvación es del Señor. Mi salvación no está en mis manos. No depende de la fuerza de este brazo. La salvación mía está en la mano de Dios. Por lo tanto, yo sé a dónde llegaré. Él me ha preparado una ciudad y en esa ciudad moraré para siempre con el Señor. Él estará allí conmigo en santa comunión. Él será mi Dios. Yo seré su hijo. Por lo tanto, levántate, saluda a la patria, es tuya. Porque la salvación es del Señor. Y allí, saludando a la patria, entonces tú puedes decir, te ves a un ejército acampado contra ti. Y dices, ya no tengo miedo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí, que pusieren cerco contra mí. No temeré porque yo ya sé cómo termina esto. En una ocasión me pasaron, no sé por qué me he acordado de esto ahora, pero me vi un partido en diferido. Si no recuerdo mal, era Atlético de Madrid-Barcelona. Yo soy del Barça. ¿Qué le vamos a hacer, no? Y el Atlético de Madrid le estaba dando un baño al Barça ese día. No sé si iban 3-0. No recuerdo exactamente cuánto iban. Pero ¿qué pasa? Yo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque era en diferido y alguien me había soplado el resultado final. El Barça terminaba remontando y creo que ganó 5-4, creo que fue. Eso hace bastante años. Y no me... Los goles del Atlético de Madrid, pues, no me hacían especial mella. Hermano, yo sé cómo termina esto también. No digo que la vida me deja tan tranquilo y los golpes que recibo me dejan tan tranquilo como aquel partido. No sería sincero si dijese esto. Me turban, me inquietan, me pongo nervioso, pero ya sé cómo termina. Termina en la patria, termino de pie. Yo termino de pie, termino cantando, termino exultando, termino, vamos, que si me vieran no me reconocería. Porque yo suelo ser comedido en mis expresiones, no soy muy... Pero seguramente en el cielo me voy a parecer a mi sobrino Mateo, dando saltitos de alegría y gritando. Última cosa, sal de ti, ama. En el día malo no te encierres, no te quedes en la jaula de tu pena. Ama, busca el bien de otros, intercede. Mira esta frase esta oración de David, inserta en este canto, sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Eso es la última frase, ¿no? La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y ahora, una cosita aquí, solamente una cosa. David está intercediendo por el pueblo de Dios y en parte el pueblo de Dios se le ha vuelto en contra. Por los ardides de Absalón, por la manipulación de su hijo, parte del pueblo por el que él está orando está en contra de David. Han proclamado, están coreando el nombre de Absalón en Hebrón. Pero David tiene un alma grande y David puede interceder por aquellos que están contra él, están confundidos, están contra él, pero desea la bendición sobre el pueblo del Señor. No deje en el día malo que la amargura llene tu corazón. Perdona, cultiva la benevolencia. Cultivemos la benevolencia, el deseo de bien para el otro. Y no nos quedemos encerrados en nuestro dolor, en nuestra pena, en nuestra angustia, en lo que otros están diciendo de nosotros. Intercedamos por otros.
¿Recuerdas cuando Dios levantó la situación de dolor sobre la vida de Job? ¿Recuerdas cuándo exactamente? Cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él hubo orado por sus amigos. Oró por sus amigos todavía, hecho una llaga. Hecho una llaga. Oró por sus amigos, por sus consejeros, que por cierto, habían aumentado sus penas y sus dolores. Lo que ese hombre querría es que se fueran de allí ya, que lo dejaran tranquilo, que lo dejaran en paz. Pero oró por ellos y los bendijo. Y cuando hubo orado por sus amigos, entonces el Señor le levantó la cabeza. El Señor lo restituyó y le restituyó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Por lo tanto, no te amargues, no te encierres, perdona, cultiva la benevolencia, date, intercede por otro. Ahora, hermanos, uno dice, bueno, Israel, pero a ver, David es un hombre de Dios y David está sufriendo la codicia de Absalón. Él es el rey legítimo en Jerusalén y está viviendo todo este trance, no por su propia culpa, sino por culpa de su hijo, por el pecado de Absalón. Pero Israel, mi problema es que estoy viviendo este trance por mi propia culpa, por mi propio pecado. Pero hermano, en realidad esto no es así. David puede decir esto porque él sabe que Dios no es solo Dios, Dios es Jehová. Dios es el Dios que ha hecho pacto con él. Hay un pacto entre Dios y el pueblo de Dios. David no pretendía ser inocente. De hecho, David descansaba, como él mismo escribió en uno de sus salmos, en la bienaventuranza de aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Bienaventurado aquel a quien tú no inculpas de pecado. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Aquel, no solamente a quien Dios no inculpa, sino aquel a quien Dios le atribuye justicia sin haber hecho obra de justicia. Justicia sin obras. Dios no solamente no culpa, sino que Dios concede mérito al que no tiene mérito. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, a quien Dios no culpa de pecado, a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Y hermanos, esto es posible porque siglos después, el hijo de David, ¿quién es? Jesús, el verdadero rey de Israel, el rey legítimo de Israel, también fue menospreciado. También tuvo que salir de la ciudad. También salió descendiendo por el torrente de Cedrón y también subió al monte de los olivos. La misma ruta que ese día hizo David con sus hombres, el hijo de David, el rey legítimo, hizo cuando salió de la ciudad de Jerusalén, fue al monte de los olivos. Y después ya sabemos lo que pasó. Absalón le dio caza. Absalón entre comillas, digo. Llegó Judas, llegaron sus captores y en el Calvario no solamente el hijo de David estuvo sin sandalias, no solamente fue humillado de esa forma, sino que fue despojado de su ropa y murió en el lugar de los pecadores. Dios castigó nuestro pecado en su cuerpo y al tercer día resucitó. Si tú crees esto, si de todo corazón lo abrazas, si tú pones tu fe en el Cristo crucificado, en el Cristo resucitado de entre los muertos, quien ha sido establecido como Rey, como Señor de señores, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, si tú rindes tu corazón al Señor, tú puedes también cantar
las palabras del Salmo 3 y decir que Jehová, no importa cómo estés en este momento, Él es tu escudo, Él es tu gloria y Él es el que levanta tu cabeza. Vamos a orar. Gracias, Señor. Señor, tú conoces los corazones. Solo tú, Señor, puedes sondear lo profundo de la mente. Tú conoces cada circunstancia. Señor, no permitas que estas palabras reboten. Especialmente si hay aquí alguien acosado por Satanás. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes su corazón, lo enternezcas para que estas palabras penetren y curen su herida. Señor, pongo un cántico nuevo en nuestras bocas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si podemos terminar con un momento, con un canto y ahora vamos a... Aleluya. Mientras cantamos, puedes tener ahí el Salmo abierto delante de ti o puedes dejar que el Señor te ministre con alguna de las verdades que hemos escuchado. Alguna de las cosas quizá puede remover, puede arrancar una tristeza o puede arrancar un temor de tu corazón. Deja que el Señor trate con tu vida.